Lo que la gente cree que estamos condenados, la gente con una serie de síntomas crónicos, a envejecer con ellos y a aguantar mecha, eso es falso. Eso es falso. Con los descubrimientos actuales, ¿no?, que ya se saben sobre la mente, pues podemos perfectamente vivir mucho mejor y que esos síntomas prácticamente desaparezcan. Simplemente comentar que estoy aquí con Silvia, que es una persona que nos va a dar testimonio de su proceso de reversión. Ella tiene una formación como profesional de la medicina y además con la especialidad de cardiología. En este momento no ejerce, pero nos va a contar cómo dio conmigo, qué síntomas tenía, cuáles fueron sus dificultades para entender y aceptar todo esto, cómo le ha ido, y yo ya intervendré también, pero haciéndole preguntitas y cosas sobre la marcha y cómo está ahora y todo eso. Así es que Silvia, si nos quieres contar desde el principio cómo diste conmigo y cómo, a pesar de todas las resistencias, te animaste a empezar, cuéntanos. A través de un compañero de trabajo que padecía de la espalda desde hace años. Entonces, bueno, pues nos contamos nuestras penurias, los descubrimientos que vamos haciendo. Pues yo he contactado con esto, pues yo he hecho este nuevo tratamiento. Llevamos años contándonos porque los dos somos operados de espalda. Yo me operé hace unos 10 años, Ujú. después de muchísimos años de dolores desde la adolescencia, de espalda y bueno, pues con antecedentes familiares de madres, siempre mujeres, madres, abuelas, tías con problemas de espalda. Yo lo vivía desde muy jovencita, ¿no? Y llegó un momento que a raíz de, bueno, pues de un salto que di inadecuado, una hernia discal gorda, me dejó medio coja, me operaron hace 10 años. Y bueno, pues yo que soy una persona muy activa y muy deportista, aunque ahora mismo tengo 57 años, pero yo quería seguir haciendo una vida absolutamente normal, con el deporte incluido. Entonces, bueno, me permití que me hicieran una operación, digamos, con mucho hierro, muy bestia, que me Mm. garantizaban que, bueno, que podría seguir prácticamente haciendo lo mismo, ¿no? Estuve 10 años, pues, con idas y venidas, los dolores volvieron. Luego estuve investigando, porque por la formación médica efectivamente uno intenta ver qué ocurre en esos casos, y vi que había como una especie de síndrome de dolor crónico en posoperados, ¿no?, en gente ya operada. Y entonces, pues un poco que a casi a un porcentaje muy alto de personas operadas el dolor volvía y se convertían en gente con dolor crónico. Pero yo siempre he sido una persona muy luchadora y digo, bueno, la ciencia avanza y todo lo que iba encontrando yo lo hacía, incluyendo que a pesar de que tenía dolores, pues yo seguía intentando hacer el mismo deporte, iba al fisio todos los meses, practicaba una vida, me doliera o no, activa, y más o menos mis dolores estaban, digamos, venían conmigo, pero me dejaban vivir. Y entonces, en una de estas, hace pues unos 6 meses, yo que soy una persona, ya te digo, por mi formación y también por mi manera de ser bastante científica, a mí no me gusta inventarme cosas ni decir, hoy me creo que estoy bien cuando no lo estoy. Ujú. Pruebo todo, pero si no me sirve, no me sirve. Intento no autoengañarme, ¿no? Entonces, ni engañar a nadie. Entonces, bueno, yo y empecé hace unos 6 meses a tener ya unos dolores de repente como bastante fuertes, ¿no?, que me impedían hacer mi vida normal. Los tenía durante horas, empezaron a ser prácticamente diarios, me despertaban por la noche y empecé a desesperarme. Entonces, bueno, pues hice lo normal, volví al cirujano que me había operado, me repitieron todas las pruebas a ver si es que había alguna cosa nueva y, tras hacerme escáneres, electromiogramas y todo, luego dijeron: "Mira, estás igual que estabas, aquí no encontramos nada, no te podemos operar de nada. La solución, pues que, pastillas y agua y ajo", como se dice. Con nosotros no podemos hacer nada por ti, vete si quieres a la unidad del dolor. Es decir, lo que le deben decir a la mayoría de la gente cuando ya el cirujano no sabe qué hacer con él, o bien tomarte pastillas. Yo me Ujú. resistí siempre y entonces, a raíz de que con este compañero de trabajo contándonos nuestras penas, pues me dijo que había dado contigo. Entonces, lo que me dijo me llamó mucho la atención porque, era como, no tenía que ir a un fisio a que me tocara ni nada, y como que todo, venía de que el cerebro era el que provocaba mi dolor.
y que el dolor era una emoción. A mí todas esas cosas me parecieron muy novedosas y a la vez entró muchísima curiosidad porque era un planteamiento totalmente distinto a lo que yo venía haciendo toda mi vida. Había probado de todo, desde la acupuntura, el quiropráctico, el fisio, que me infiltraran 40.000 cosas. Entonces, bueno, pues dije, ya, pues mira, voy a probar. Y bueno, pues a raíz de contactar contigo, lo que primero vi es que era una cosa basada en ciencia, o sea, no era nada, digamos, de probatina, estaba basado en investigaciones importantes, incluso en un premio Nobel. Y entonces, bueno, pues con todas las explicaciones tan claras que me diste, lo primero que hice fue entender el razonamiento de cómo funciona el cerebro y cómo las personas con dolor crónico que no tienen una lesión objetiva en ese momento que justifique hacer nada médico, digamos, Ujú, pues nos podemos beneficiar, ¿no? Porque el cerebro efectivamente tiene capacidades para ayudarnos mucho, pero también a veces, digamos, se equivoca, ¿no? O bueno, intenta hacerlo de una manera que parece que él cree que es buena para nuestra supervivencia, pero en el fondo no puede ocasionar problemas, ¿no? Lo que yo me di cuenta, y aparte me ha pasado en la vida en otras facetas, es que primero, digamos, el paciente normalmente sus problemas no vienen de un solo sitio. O sea, la medicina actualmente está aprendiendo a ser un poco, como se llama, integrativo. Es decir, las dolencias, los problemas que tenemos no vienen solo de que hagas una cosa mal, sino que te ujú, vienen pasando cosas en la vida, tanto en tus emociones, en tu mente, en tu experiencia vital, que también pueden generar enfermedad. Y otra cosa que descubrí contigo es que nosotros somos capaces de un poco ser los gestores de nuestra salud. O sea, nosotros podemos hacer cosas sin necesidad de ir al médico que nos pueden evitar tener que ir en un futuro, ¿no? Y todo eso me parece muy importante y creo que toda la población general debiera hacerlo. Entonces, pues a raíz de esto, lo primero que hice contigo pues, es intentar entender cómo nuestro cerebro puede producirnos un dolor sin que haya una causa anatómica o objetivada en ese momento, ¿no? Y que tiene solución, y no una solución que digas, bueno, me ha durado unos mesecitos y luego me vuelve, como hasta ahora había ocurrido, sino una solución que siendo nosotros partícipes y haciendo nuestra parte de trabajo, pues puede durarnos indefinidamente y permitirnos una calidad de vida magnífica sin necesidad de estar tomando pastillas, yendo continuamente al médico, lo cual pues a todos nos beneficiaría y generaría pues mucho menos gastos en este problema tan importante además que es el dolor crónico, que lo padece una cantidad de población inmensa. Es cierto que el que se mete en esto, el que quiere hacer este tipo de tratamiento, tiene que estar abierto a hacer un trabajo por su parte también emocional y también de revisar realmente qué ha ocurrido en su vida y qué cosas le pueden haber afectado, porque el cerebro le afecta a todo, no solamente daños anatómicos, sino también las emociones, las vivencias, las experiencias de cada uno, sus creencias. O sea, ujú. por ejemplo, la gente con dolor crónico solemos tener muchas creencias aprendidas de lo que nos viene mal para la rodilla, para las migrañas, para la espalda. Y cuando esas cosas nos ocurren, pues ya decimos, ya está, es que me da un golpe, es que me he sentado mal, es que hoy hacía viento y el viento me ha afectado y eso me produce... O sea, todos tenemos una serie de creencias que nos han metido y nos siguen metiendo, que también aprendí contigo que son totalmente aprendidas, que no tienen ninguna base científica ni real. Este enfoque nos ayuda, yo creo, a entender cómo funciona el cerebro para intentar enseñarle a reconducir las cosas, ¿no? Y a que simplemente nos produzca dolor cuando realmente hay una lesión en ese momento aguda, inmediata, que requiere que pongamos atención, pero que no nos avise de cosas que nos están ocurriendo. Es como lo que tú contabas de la alarma de incendios, ¿no? Que tenemos una alarma de incendios que en nuestro cerebro, que cuando hay un dolor te avisa, pero que no te esté machacando cuando no hay incendio, que es lo que a veces ocurre.
aquel que acompaña una necesidad, ¿verdad?, de avisar, por ejemplo, como tú hablabas, de me quemo el brazo, ¿no? Y se me hace una cicatriz de cobertura para que no esté la quemadura al aire y de repente me pongo una chaqueta muy ajustada y se me levanta la costrita y la cicatrización. Jo, ahí quiero que me duela para no estar levantándome el proceso de recuperación de cicatrización. O, por ejemplo, me rompo una pierna, pues quiero no apoyar mientras le doy a la naturaleza tiempo hasta que regenere todo el hueso y todas las... Mientras tanto, pues conviene pues no, que no se vaya la energía en el movimiento, por ejemplo, y cosas así. Y eso sería perfectamente funcional. Ahí ha habido un incendio y ahí es normal que suene la alarma. Pero el problema es que una vez apagado el incendio, como comentábamos, ¿no? Que es que mientras la pierna se repara o la quemadura se regenera ahí en los tejidos, pues caray, una vez estás en marcha, ¿para qué quieres la alarma sonando, molestando todo el tiempo, ¿no? Eso es lo que llamamos ahora dolor disfuncional, que también se le conoce como neuroplástico. Digamos, como tú has dicho, nuestra mente aprende a generar esas respuestas de protección simplemente por aprendizaje, por hábito. Como interviene la mente en esto, ahí es donde la medicina, que no ha incorporado, como tú bien decías, las emociones, las creencias, los pensamientos, las imágenes y toda la información que constituye nuestro modelo interno, toda esa medicina que no incorpora, por decirlo claramente, la mente, claro, fracasa porque se queda solo en lo puramente anatómico y fisiológico, y hay cosas donde interviene también lo que hay en nuestros pensamientos, lo que hay en nuestras emociones, lo que constituye todo nuestro ser, porque claro, cuando nos vamos a dormir y entramos en sueño profundo, todo eso desaparece. Y también aparecieron otras cosas que tú las habías dado como que tengo que aprender a vivir con esto y dijimos, no, no, eso se puede cambiar también. Exactamente, o sea, yo aparte del dolor en ese momento crónico que tenía, que me estaba amargando la existencia, hablando contigo, había otra serie de cosas que, bueno, yo daba por hechas que iba a seguir con ellas toda mi vida, porque y llevaba años con ello y como médico había probado también de todo y aquello seguía allí. Bueno, pues te lo conté y luego te das cuenta de que el cerebro no solamente provoca a veces dolor, sino que te puede provocar otras disfunciones a otros niveles, o sea, a nivel digestivo, a nivel, todo el aparato digestivo puede estar efectivamente enlazado con el cerebro, ¿no? Porque tenemos conexiones entre todo el aparato digestivo y nuestra mente, ¿no? Y entonces me di cuenta de que esto efectivamente podía servir también para, yo tenía un estreñimiento de toda la vida, a pesar de moverme, de tomar kiwi, de beber agua, de no sé qué, de tomar medicamentos y aquello tampoco se iba, ¿no? Tenía también problemas de reflujo, efectivamente, que también gracias a ti pude ver que también podía estar relacionado con la mente, con... Entonces, bueno, pues un poco atacamos todos esos frentes a la vez. Es decir, esto no solamente sirve para dolores crónicos, sino para dolencia a otros niveles que una vez que no encontramos una causa efectivamente, Orgánica, estructural, exacto. Ujú. claro, ningún problema, digamos, en el colon ni en nada, yo en principio estoy sana. Entonces, bueno, pues después de haber pasado también por digestivos y por incluso torrinos para ver si tenía un tema de las cuerdas vocales por reflujo, dañadas y no sé qué, bueno, pues apliqué el mismo, digamos, enfoque a todas estas cosas. Lo curioso es que cuando lo empiezas a hacer, una vez que lo entiendes y empiezas a investigar un poco en todos los frentes que tienes tu historia vital, tus emociones, tu infancia, las cosas en la vida que te han pasado, te das cuenta de que todas esas cosas, si no sabemos gestionarlas y normalmente nadie nos ha enseñado, porque al médico vamos como para cosas concretas, pero la mente, las emociones, nadie nos las suele tratar. O sea, algunos van al psicólogo, todo lo que tú quieras, pero realmente no se relaciona hasta ahora que todas esas cosas afectan a la salud en muchos campos diferentes, ¿no? Entonces, este enfoque y esta investigación que el paciente tiene que hacer en este tipo de tratamiento contigo, pues tenemos un poco que investigar qué cosas nos han afectado, qué historia vital tenemos, cómo, qué pequeños traumas hemos, qué cosas no hemos sabido gestionar porque nadie nos ha enseñado. Entonces, con este enfoque podemos aprender un poco a entender cómo reacciona nuestro cerebro a esos mini traumas que vamos teniendo a lo largo de la vida
y cómo nos intenta él avisar de que estamos en peligro o cree que estamos en peligro. Exacto. Una Creo vez que que estamos. entendemos exactamente ese proceso de por qué nuestro cerebro interpreta que estamos en peligro y empezamos un poco a hacer una serie de técnicas y una serie de actuaciones que reprograman un poco, resetean un poco a este cerebro para que esas alarmas no las encienda porque ya sabemos entender por qué nos pasan las cosas. Entonces, esto hace que una persona como paciente se pueda empoderar y pueda darse cuenta de que si hace una serie de cosas y entiende una serie de procesos, esos síntomas pueden desaparecer. Yo estuve 2 meses haciendo el tratamiento contigo, hice todos mis deberes que me dijiste y yo a día de hoy, que ya han pasado unos cuantos meses, mis dolores han prácticamente, si estaban a nivel 7 8 yo ahora mismo los tengo esporádicamente a nivel 2 3. O sea, es decir, no es que te libres del dolor, que nunca tengas dolores. Es Por decir, Dios, es un aparece, mecanismo de protección, hace falta. claro, exactamente. O sea, de vez en cuando los tienes, has tenido un mal día, o has tenido una serie, o ha pasado alguna cosa, o simplemente aparece, pero lo gestionas y no afecta a la calidad de vida. Y los otros síntomas que digo también fueron por el mismo camino, es decir, prácticamente ni me acuerdo de ellos. Y eso es una realidad. O sea, yo me gustaría decir a la gente que si las cosas las hacemos bien, es decir, entendemos las cosas y ponemos de nuestra parte para ver qué nos ha afectado en nuestra historia, eh, podemos perfectamente liberarnos de la mayor parte de los síntomas y tener calidad de vida. Es decir, lo que la gente cree que estamos condenados, la gente con una serie de síntomas crónicos, a envejecer con ellos y a aguantar mecha, eso es falso. Eso es falso. O sea, las cosas pueden perfectamente, haciendo lo correcto, con los descubrimientos actuales, ¿no? Que ya se saben sobre la mente, pues podemos perfectamente vivir mucho mejor y que esos síntomas prácticamente desaparezcan. O no nos molesten más que alguna vez esporádica y aún así tengamos herramientas para enfrentarnos a ellos en el futuro. Me alegro mucho de tener esta oportunidad de animar a la gente, lo primero, a que no se conviertan en víctimas permanentes, en que asuman que no se inventan los dolores, no son culpables de ello, los dolores son reales, los síntomas son reales, nadie se los está inventando, lo sufren, pero que tienen efectivamente una puerta de esperanza, que esto se puede mejorar muchísimo con los avances científicos actuales que se conocen sobre el cerebro y cómo afecta a la salud de la gente. Hay una parte de la medicina obsoleta que, digamos, está en un momentum o en una zona de confort, pero eso ocurre en todas las ciencias, ocurre en la arquitectura, en la sociología, en la economía, o sea, te quedas en una zona de confort y es un momentum que es aplicable a todo hasta que llega el nuevo paradigma que revuelve un poquito, se pasa la crisis y probablemente dentro de 10 años esto nos dará risa y dirás, pero mientras tanto, en este momento tenemos atención primaria llenísima a reventar, los pobres médicos en atención primaria desbordados con dolores y síntomas y problemas que con educación y con sensibilización de la persona para que se sienta segura, sana, a salvo, en fin, con programas educativos sobre esto, psicoeducativos, como tú bien señalas, porque es la mente y el cuerpo. Vaciaríamos atención primaria para que el médico se ocupara de lo que se tiene que ocupar, pobre, de salvar vidas y sacar verdaderamente daños estructurales y orgánicos adelante, infecciones, quemaduras, en fin, mil cosas. Y también en urgencias de los hospitales, ¿no? Que ahora están llenísimas y la gente, me duele el cuello, pues he venido al hospital que me hagan una radiografía pensando yo que sé qué cosa gravísima. Y claro, y todo eso es una inercia que agarramos en el modelo biomédico actual de generar alarmismo y ahora nos estamos pillando los dedos con un alarmismo exagerado, con una fragilidad exagerada que está generando todo esto. Y como tú bien dices, al producir esta unión, ¿no? de una medicina más integrativa que une la mente y el cuerpo, que atiende la globalidad de la persona y con pautas sencillas, como tú bien decías, no compramos hongos carísimos que vienen del Amazonas o meditaciones extrañas donde hacemos yo que sé qué cosas raras de hacer el pino puente, no, ¿qué va? Son cosas sencillas, ¿verdad? Pero que son un proceso, hay que hacerlas, porque normalmente tendemos al pensamiento pastilla de como si fuera una anestesia, ¿no? Me ponen una anestesia, por ejemplo, y en 5 segundos, no, menos, ya no estoy en este mundo, ¿no? Y creemos que nos tomamos una pastilla y en 5 segundos el dolor desaparece y tú has comprobado que a veces que ni pastillas, ni cirugía, cuando la alarma se enciende y no hay un daño estructural,
hay que ir a quien enciende la alarma, o sea, al cortocircuito que hay en la mente con en la base biológica del cerebro. Wow, hay que ir ahí como electricistas a resetear, como bien has dicho, a hacer un reset de esa información, que en este caso sería una actualización que lleva a la persona, no sé si tú estás de acuerdo, Silvia, como a una sensación de seguridad, porque cuánto de miedo tú tenías, porque tú eres muy corajuda y muy valiente, ¿no? Pero ese miedito de, Dios mío, he de aprender a vivir con esto, eso debe de causar mucho come-come, ¿no? En la mente. La verdad es que sí, o sea, a mí, digamos, era una cosa que me tenía como una espada de Damocles, o sea, yo siempre pensaba que, bueno, que el dolor no, lo iba a tener siempre conmigo, que va a ser mi acompañante habitual y que iría peor porque cuando cumplen más años todo parece ser que va peor. Y como que yo ya, ya no había nada que hacer, yo ya había agotado todas las posibilidades y lo único que iba viendo es que sí, iba probando cosas nuevas, pero todas eran parches, todas eran como parches. O sea, me duraba un poco la mejoría, me hacían llevarlo un poco mejor, pero aquello seguía conmigo. Entonces yo, digamos, en ese sentido he perdido la esperanza, ¿no? Era una resignación y que la suplía bueno, con coraje, con optimismo creado a base de me queda Vamos otra. a hacer repeticiones, ¿verdad? Y de insistir. Exactamente, no dar la brasa a nadie, porque la gente ya estaba aburrida de oírme, ya ni me preguntaban, oye, ¿cómo está tu espalda? Porque ¿qué querían que les dijera? Pues igual que siempre, pues no está bien, o sea, me sigue molestando. Pero yo me acuerdo de la espalda todos los días, como yo decía. Mi estreñimiento, es que ya entiendo que yo seré así siempre, ¿no? Entonces yo tenía esa sensación ya bueno, pues esto no va a cambiar, asúmelo y bueno, mientras tanto algún parchecito te podrás ir poniendo y esto es lo que hay. A otros les toca otra cosa, a ti te ha tocado esto, de por vida. Y Ujú, entonces, bueno, pues esta es la primera vez yo he padecido de síntomas ya digo, de digestivos y de dolor desde la adolescencia. He probado decenas de cosas ujú. y es la primera vez que yo he conseguido, digamos, librarme de algo implacable, que era esa serie de síntomas. O sea, he conseguido adueñarme yo de la situación y tener una vida, pero vamos, perfectamente activa y prácticamente yo no concibo tener que, vamos, de hecho no he vuelto a ir al médico, no he vuelto a ir al fisio, no me he tomado una sola pastilla, no lo he necesitado. Y llevo, pues yo creo que empezamos en abril o marzo por ahí, En febrero me parece, pero no recuerdo y bien, pero por ahí, o terminamos por ahí, pero hicimos 5 sesiones hicimos. 5 sesiones, exactamente. Fueron 5 sesiones y yo prácticamente el trabajo que tuve que hacer, que tú me ibas, digamos, dirigiendo, me llevaba media hora, al día, prácticamente. Ujú, Y enseguida, eso sí lo puedo decir, yo hice lo que tenía que hacer, pero enseguida, como a la primera, segunda sesión, ya mejoré mucho. Entonces, aquello me dio una esperanza, pero claro, todavía persistía decir, bueno, a ver qué pasa dentro de 3 meses, a ver qué pasa dentro. Ya puedo decir que eso se ha mantenido exactamente igual. O sea, yo no he empeorado en ningún momento, al contrario, hago vida normal. Yo me he ido ahora en estas vacaciones, he hecho unos trekking bastante duros. ujú, No he tenido ningún problema, a mí el dolor no me ha vuelto a durar más de minutos, podría decir. Algún día que he tenido así un día malo de enfadada por algo me ha podido durar un poquito más, pero como sé por qué ocurre y cómo, digamos, enfrentarlo, no se ha quedado conmigo. Entonces eso es maravilloso. O sea, para mí es del mejor regalo de verdad que he recibido, diría, vamos, en los últimos años y prácticamente de mi vida, porque es que me permite la independencia, de independizarme de esos síntomas, olvidarme de ellos. O sea, me he olvidado de ellos. Y eso es tan maravilloso que me gustaría de verdad, por lo menos, darle una oportunidad. O sea, a lo mejor, porque además esto funciona prácticamente para todo el mundo. ujú. Que La no única te- dificultad que pueda tener es la gente que tenga alguna dificultad cognitiva o cognitivo-emocional, que no ¿sabes? Con problemas más de orden Sí, de cognición, de comprensión, que no tanto
no tanto de la patología que presente, porque yo quisiera señalar que tú sigues teniendo tus clavos y tú sigues cumpliendo años, pero que tú estás haciendo trekkings y movimientos y actividad física de todo tipo, el dolor no te acompaña y tu espalda envejece como es obra de la vida y los clavos no te los han ido y te los han sacado ni han cambiado ninguna cosa, pero sin embargo tú te sientes segura y con las herramientas como para eventualmente, como tú decías antes, si alguna situación activa la alarma, rápidamente, cuestión de minutos, de segundos, como mucho, pues eso, un ratito, y seguramente habrá sido porque no le has podido dedicar el tiempo para atenderlo. Exactamente. Entonces yo eso me ha dado, además yo ahora mismo no me dedico a la medicina, pero desde luego creo que la labor que se puede hacer ahí es inmensa, porque la mayor parte de los síntomas que tiene la gente, de verdad, la mayor parte tienen que ver con todo esto, tienen que ver con cómo gestionamos la vida, porque no puede ser que hayan aparecido tantos dolores crónicos de repente. O sea, el hombre primitivo ha hecho esfuerzos grandes, ha movido para arriba y para abajo y estaba bien. O sea, ¿qué nos ha pasado? O sea, nadie Nos ha tiene que pasado haber en estos últimos 40, 50 años, exactamente. efectivamente. Más tecnología, más radiología, más resonancias, más medicación, más opiáceos, pero sin embargo más dolor. Algo estamos haciendo mal. Y como dijo Sarno, estamos haciendo mal en no meter a la mente. Así de claro. Exactamente. Y además, de hecho, la gente está empezando a entenderlo porque se dan cuenta de que muchos temas emocionales pues, generan tipos de cosas como depresión, problemas intestinales, eso lo empiezan a entender. Ujú. Pero con el dolor todavía eso no había sonado como algo posible, ¿no? Y entonces esta enfoque a mí me pareció súper novedoso y de hecho luego empiezas a ver que además no solo sirve para el dolor, sino perfectamente para un montón de síntomas más crónicos. Lo tiene muchísima gente, no son cosas raras ni nada, es lo que tiene la mayor parte de la gente. La gente no Exacto. duerme bien, la gente tiene ansiedad, la gente tiene depresión, la gente tiene montones de problemas digestivos. Todas esas cosas, muchas de ellas, tienen que ver con la mente y con la historia de cada uno. Y es maravilloso que tú en un par de meses, en 5, 6, 8 sesiones, si haces tu trabajo, digamos, con tu terapeuta, tú o una persona que tenga la formación que tú, puedes tener esperanza de vivir con una calidad de vida aceptable. Tienes que hacer una parte de trabajo de investigación sobre ti mismo y de entender ciertas cosas y eso lo tienes que hacer, claro. Nadie lo puede hacer por ti. Pero ahí están las ganas que tengas de liberarte de estos síntomas, claro. Pero yo creo que esto es un enfoque que tiene que ver con gente que esté muy harta, muy desesperada y con muchas ganas de estar bien y con ganas de currarse el estar bien y de ser los guías de su propia curación. Pues te agradezco mucho porque efectivamente esto que estás haciendo ahora, al tener esta charlita conmigo, estás ayudándonos a hacer esto más accesible a todo el mundo, a que la gente se anime a probar, que no estamos hablando de algo eterno, carísimo, sofisticadísimo y extrañísimo, porque si a la larga empiezas a sumar la de veces que vas al cabo del mes, por ejemplo, al fisio, al osteópata o al quiropráctico, si lo sumas es una sesión. O sea, una sesión conmigo vale como por 10 con un fisioterapeuta, por poner un caso porque yo soy fisio. Y como al final esas herramientas las tienes para afrontar cualquier dolor, incluso un dolor agudo, un dolor de ir al dentista, lo puedes afrontar con menos miedo, con más capacidad de relajación y eso hará que ese mismo procedimiento, donde sí que hay un daño orgánico, donde te van ahí a hurgar y a poner una cicatriz y todo lo que sea, pero se va a vivir de otra manera. El siglo XXI nos ha traído una revolución y es la de que el dolor podemos, el ser humano, manejando, como decía bien Cajal, el ser humano puede ser el arquitecto de su propia mente, de su propio cerebro, pues efectivamente estamos en las puertas de eso y en breve todo esto será, si escuchamos este podcast dentro de 10 años, espero que esté obsoleto porque la gente ya esté liberada de esas cadenas tan horribles que son el dolor crónico y, como tú decías, también ciertas enfermedades digestivas que se llaman como funcionales o disfuncionales, que causan también mucho problema y mucha falta de calidad de vida, también se pueden revertir. Animar a la gente bueno, a que investiguen y vean tu página o se lean algún librito que también podría ayudar. Y bueno, y adelante. Y de momento, pues que escuchen estos podcasts y se vayan actualizando.